Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy vamos a ver en la introducción a la cinética de partículas, segunda ley de Newton. Recordemos que la palabra cinética se va a referir a las fuerzas que provocaron el movimiento. En la unidad anterior, en el capítulo anterior, vimos la cinemática de las partículas, es decir, la geometría que describe el movimiento de la partícula. Y entendamos por partícula un cuerpo que no se deforma, ni gira, ni rota durante el movimiento. Puede ser el centroide de un objeto tan grande como un tren, como un avión, como un barco. Puede ser el centroide de una nave espacial, puede ser el centroide del cuerpo de nosotros, que no rota, que no gira ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z. El origen de los tres ejes está justamente en el centroide del cuerpo, y que además por partícula entendemos esa parte minúscula, muy pequeña, que sería el centroide. Entonces, partiendo de ahí, ahora en este capítulo veremos la cinética. ¿Qué significa la cinética? Las fuerzas que originaron el movimiento. En la parte anterior vimos que existían 4 componentes: la posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo. La posición, por alguna cosa llegó hasta ese lugar respecto al origen o respecto a otra partícula en movimiento, lo vimos en movimiento relativo, llegó. Por alguna causa lleva una velocidad. Ya vimos que la velocidad es tangencial a la trayectoria. Después vimos que la aceleración es el cambio de velocidad, la velocidad es el cambio de posición en el tiempo, la aceleración el cambio de velocidad en el tiempo. Y vimos que el tiempo, estamos en la física clásica de Newton, vimos que el tiempo es independiente a las otras variables, que es continuo, que no para, tiene su propia naturaleza, y en algún video llegamos a establecerlo como una marcha de soldados que van marcha y marcha continuamente, sin importarle todo lo demás, que sería la masa y otras cosas. Entonces el tiempo tiene su propia naturaleza, dijo Newton, no convive con las demás variables, y entonces habríamos establecido las 4 variables de la cinemática. Ni en ninguna de esas vimos lo que causa el movimiento. Estudiamos la geometría del movimiento, al movimiento en sí. En este capítulo vamos a estudiar la cinética de las partículas, es decir, las fuerzas que causan dicho movimiento y de qué dependen. O tratamos de predecir qué fuerza necesito para lograr tanta cantidad de movimiento en tal dirección, con tal aceleración. Una de dos: o calculamos las fuerzas que necesito, es decir, predigo las fuerzas en una máquina, en un elevador. Yo necesito saber cuánta fuerza necesita imprimir el motor para elevar dicho elevador, para subir dicho elevador. O en viceversa, o al revés. Sabiendo el movimiento, tratamos de predecir la fuerza que lo generó, cuál fue su magnitud, cuál fue su dirección. Entonces, esta va a ser la parte de la cinética de partículas, ya lo definimos, y Newton lo definió en su segunda ley, que lo vamos a ver, es el siguiente video. Ahorita no me voy a adelantar tanto, es el intro de todo el capítulo, no me voy a adelantar tanto. Y la grandeza de Newton permite sintetizar toda esa cantidad de información sorprendente en una fórmula muy pequeña. Entonces,
Vamos a ver hoy el estudio de todo eso. Vimos que un carro, o nosotros tenemos la intuición, nosotros lo hemos experimentado, que esa es parte de la física, de lo hermoso, diría yo, de la física, es que a diario convivimos con ella y lo experimentamos. Lo que no hacemos es una profundización del tema, no profundizamos en el tema y no vemos que las leyes que describen dichos movimientos, en este caso físicos, siempre han estado ahí y que nuestra mente, nuestros ojos no son capaces de verlo y nuestra mente no son capaces de encontrar los patrones que definen dichos movimientos. Esa es la parte que hacen los físicos, tratan de encontrar los algoritmos, los patrones, no sé cómo decirlo, que deducen lo que va a pasar a partir de lo observado. Entonces, vamos a suponer que tenemos esta carretera vista desde el helicóptero, como si ustedes fueran en el helicóptero, y vemos que el automóvil se mueve a una cierta velocidad. Se va moviendo a una velocidad, la voy a llamar velocidad original. Vamos a suponer que la velocidad original vale 0, es un valor, vale 0, y que de repente acelera rapidísimo el carro. Todos hemos sentido el efecto del acelerar el carro y sentimos cómo nuestro cuerpo se va hacia atrás. Va en línea recta, acelera momentáneamente, repentinamente, y después tenemos la velocidad 1. Si en la velocidad 1, que ya lleva una cierta velocidad, el carro frenara, ahora nosotros, nuestra tendencia es irnos hacia enfrente, continuar nuestro estado, primera ley de Newton. Si el objeto está en reposo, quiere seguir en reposo, por eso quiere seguir en su posición. Si tuviera una coordenada, la persona que está aquí tuviera una coordenada, vamos a suponer x igual a 2 metros, por decir algo, una coordenada x, esa persona quiere seguir en la coordenada x igual a 2. El carro se mueve, de hecho, si estuviera parado sobre el toldo del carro, esta persona caería porque quiere permanecer en el lugar que está. Quiere permanecer en el estado que esté. Primera ley de Newton. Ya va aquí. Vamos a dibujar a la misma persona. Si ahora el carro se detiene repentinamente, es decir, frena repentinamente, la persona querrá seguir su trayectoria, quiere seguir en el estado que estaba, ya iba hacia la derecha, quiere seguir hacia la derecha y a la velocidad que llevaba, quiere seguir en el estado de movimiento que tenía. El carro la está modificando y él quiere seguir. Entonces hemos experimentado fuerzas. Una fuerza que quiere llevar a la persona hacia allá y una fuerza que quiere llevar a la persona hacia allá. Entra el carro a la parte curva. Estamos hablando de 2 dimensiones solamente. En la tercera dimensión, que sería la altura, un carro de montaña rusa también da vueltas verticales y también actuaría otra fuerza llamada la gravedad. Entonces viene el carro, gira sin cambiar la rapidez, sin cambiar su rapidez, hiciera este giro y la persona que está aquí experimentaría una fuerza hacia el exterior de la curva, no hacia el radio de curvatura. Ya vimos que se define como radio de curvatura, sino hacia afuera. Dice vulgarmente en carreteras, te jala la curva te jala hacia la parte de afuera. Todas esas fuerzas fueron
analizadas, predecidas, trató de predecir Isaac Newton a qué se debían, por qué se generaban. Y llegamos ya en el capítulo anterior a la conclusión que la aceleración tiene dos componentes. Un cambio de velocidad, es decir, se puede generar aceleración, que es un vector. Se puede generar aceleración por un cambio de velocidad o bien por un cambio de dirección. Y por ahí no recuerdo, creo que era la de componentes tangencial y normal, decía, si las dos valen 0, entonces la aceleración sí vale 0. Pero puede existir un cambio de dirección sin cambio de velocidad, como fue el ejemplo de acá que les dije, sin cambiar la rapidez. Acá es rapidez, cambio de rapidez. Sin cambiar la rapidez, entra a la curva y entonces hay un cambio de dirección. Ya también en videos anteriores vimos que la parte del acelerador de un auto cambia la rapidez con la que giran las llantas. El freno cambia la rapidez con que giran las llantas. Y en la dirección la cambia el volante. Ahí podríamos lograr un cambio de dirección. Entonces, la aceleración vale 0 si y solo si ambas componentes de la aceleración valen 0. Si existe si una de estas tiene valor a pesar de que la otra valga 0, hay una aceleración. Existe, acá no hubo cambio de rapidez, hubo cambio de dirección y sentimos el efecto de una fuerza que todos lo hemos experimentado. Sentimos ese efecto de la fuerza. Entonces, Isaac Newton empezó a razonar, a tratar de buscar la causa, qué causaba esa fuerza, qué causaba. Llegó a la conclusión que la causa la aceleración. Y entonces dijo, la aceleración es igual, ya me estoy adelantando, a la masa, aceleración por la masa es igual a la fuerza. Aquí estamos llegando al capítulo anterior donde estudiamos la aceleración, la velocidad, la posición y el tiempo, y acabamos de introducir una nueva variable, la masa. La masa, entendiéndola como la cantidad de materia que posee un cuerpo, y es un escalar. Vean cómo la aceleración es un vector, la masa un escalar y la fuerza va a ser también un vector. Entonces, imaginemos un sólido rígido lleno de miles de millones de partículas que le aplicamos un sistema de fuerzas, la F1, F2, F3, F4 y Fn. Todas esas fuerzas que actúan en el sólido rígido las podemos sumar. De hecho, la segunda ley de Newton se refiere a la suma de fuerzas, llamada la fuerza resultante. Si yo hago la suma de todas estas fuerzas, llego a una fuerza resultante que actúa en algún punto, y tenemos a la suma vectorial, claro, y tenemos la fuerza resultante. El movimiento que va a experimentar, es decir, la aceleración que va a experimentar el sólido rígido, será en la dirección de la fuerza resultante, es decir, el objeto que hoy es mi borrador, imaginemos que tiene aplicadas n fuerzas. La fuerza resultante tiene una magnitud, dirección y sentido, y el objeto se moverá en esa dirección, en ese sentido. ¿Qué tan grande será el movimiento? ¿Qué tan grande será? Dependerá de la fuerza y dependerá de la masa. Ya también me parece que habíamos visto el ejemplo del auto que está en reposo
y de este otro auto que también está en reposo y los dos están a punto de salir en un semáforo. Su velocidad vale 0 y este tiene una masa grandísima y este tiene una masa pequeña. Si los dos aceleran igual, a este le costará muchísimo cambiar su estado de reposo en el que está, en este caso de reposo, y tardará más en adquirir dicha rapidez. Este más fácilmente cambia su rapidez. Entonces llegaron a la conclusión que depende de la cantidad de masa que tenga. Van a ser las tres variables. Fuerza es igual a masa por aceleración. También en el capítulo anterior vimos que la aceleración se puede representar en componentes rectangulares. Puede ser en componente tangencial y normal. O la podemos tener en componentes radial y transversal. Ya esto lo estudiamos, ya estudiamos todo un capítulo completo sobre la aceleración, es decir, la geometría del movimiento. Ahora vamos a estudiar lo que la causa. Empezamos con esta. No se refiere a la fuerza, se refiere a la fuerza resultante, no se refiere a una fuerza. Se refiere a una fuerza resultante que puede ser la suma vectorial, claro, son vectores la fuerza, a la suma vectorial de miles o de un sistema de fuerzas. ¿En qué dirección? Ya tenemos la dirección de la aceleración. ¿En qué dirección? Entendiendo el ángulo, ¿en qué dirección se dará el movimiento? En la dirección de la fuerza resultante. ¿Con qué? ¿En qué sentido? Pues en el sentido arriba, derecha, izquierda de la fuerza resultante se dará el movimiento. ¿Qué tan grande? Que es la otra parte del vector. ¿Qué tan grande? Pues va a depender del cociente fuerza entre masa. Está multiplicando, pasa dividiendo. De eso dependerá la magnitud de la aceleración. ¿Qué tan grande va a ser ese movimiento? ¿Qué tan grande va a arrancar? ¿Qué tan grande va a ser el movimiento? Dependerá de la cociente fuerza entre masa, un vector entre un escalar. Una parte importante es la regresión de la aceleración, que ya lo vimos en el capítulo anterior. Dijimos que la aceleración es igual al cambio de velocidad entre el cambio del tiempo. Entonces, sustituyendo en la segunda ley de Newton en forma matemática, fuerza es igual a masa, y hemos sustituido fuerza es igual a masa por aceleración, y hemos sustituido la aceleración como el cambio de velocidad entre el tiempo que le llevó a hacer dicho cambio. Vean cómo hemos sustituido lo que hemos aprendido en el capítulo anterior. El tiempo está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Y de este lado me queda masa por velocidad. Este es vector, este es vector, este es escalar, este es escalar. Y se ha vuelto tan importante, es tan importante en la física, la segunda ley de Newton, y esta separación que acabamos de hacer, esta sustitución más bien que acabamos de hacer, es tan importante en la física que ha recibido un nombre especial cada parte de la ecuación. Esta se llama cantidad de movimiento lineal. Cantidad de movimiento lineal. Y esta parte se llama impulso. Así de importantes son. Entonces, vamos a ver la cantidad de movimiento lineal como la masa por la velocidad. Y vamos a ver el impulso como la fuerza por el tiempo.
Después, en el penúltimo capítulo, vamos a ver la cantidad de movimiento rotacional, en el punto O. Y lo vamos a definir como R es el vector de posición cruz MB. La cantidad de movimiento lineal cruz por el vector de posición. Y con eso vamos ahora a ir incrementando nuestra herramienta matemática física para entender, para predecir, para entender qué causó ese movimiento o para predecir el movimiento, las fuerzas que actúan sobre la masa, que esas van a estar expresadas matemáticamente en la segunda ley de Newton. Por eso se llama cinética de partículas, segunda ley de Newton. Vamos a seguir estudiando con fuerza.